Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva conferencia brindada por la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. El día de hoy estamos tocando el tema del matrimonio. Vamos a ahondar un poco más. Eh, Más adelante seguiremos en otra conferencia ahondando un poco más sobre también las bases del matrimonio. Ahora queremos un poco especialmente para las personas nuevas que nos acompañan y para este video que queda grabado para el YouTube, en nuestra cuenta de la Orden Rosario o Manaví, eh, que tengan claro lo que es el matrimonio, eh, en realidad, justamente en base a la enseñanza que nos brinda el maestro Om Yowan's Om, que es el Sior, la máxima autoridad de la Orden Rosario Om, el Orden de Melquisedec. Ahondaremos en el tema del matrimonio y veremos digamos, las consecuencias negativísimas que en realidad tiene este proceso, ¿no?, costumbrista, legal, religión suelo, denominado matrimonio. Bien, para iniciar quiero decir que la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca y ha sido pues refundado por el maestro Om Yowan's Om, mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Dejar claro también que la Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruces en este planeta Tierra, y también que la enseñanza impartida por la Orden Rosacruz OM justamente va dirigida para el embrión de alma que está en nosotros, que habita en nuestro corazón, esa conciencia que está dormida, y no para el ego, no para la personalidad en sí, ¿no? También explicar un poco que la Orden Rosacruz OM tiene tres aspectos fundamentales, que es ciencia objetiva, arte y religión. Es importante siempre explicar esto porque en realidad engloba básicamente todo lo que es la enseñanza de la Orden Rosacruz OM. Es ciencia objetiva porque aprendemos desde la praxis, desde la práctica. De esa forma nosotros podemos experimentar en nosotros mismos y llegar a la verdad, a la libertad y salir de lo que es la ficción, de lo que vivimos todos los días, que en realidad es solamente algo irreal, algo ilusorio, que en realidad no tendría ningún peso, sobre todo para los aspirantes de la Orden Rosacruz OM, sino más bien la praxis para el despertar de nuestra conciencia, ¿cierto? Si no hay praxis, pues no podemos nosotros lograr, digamos, llegar a la conclusión de que esas palabras llenas de fuego y luz que están plasmadas en los libros, estas obras esotéricas escritas por el maestro Om Yowan's Om, tengan razón, tengan validez, tengan peso, ¿no? Si no, llevaríamos a la praxis lo que estamos leyendo, en realidad caeríamos en la creencia que básicamente esa creencia es la que, o el denominador común de las religionzuelas. Religionzuelas determinamos así porque en realidad se enriquecen con el dinero de sus adeptos, ¿no es cierto? Inyectándoles resignación nada más. Pero como no es una religión, y vamos a ver un poco más adelante lo que es religión, no pueden acercar a sus súbditos, no pueden acercar, digamos, a sus discípulos a lo que es Dios, a eso que es Dios. Es arte también porque esa praxis, digamos, diaria, logra cultivar en nosotros la belleza interior. Esa belleza interior tiene relación a la conciencia, al budata, a lo que verdaderamente somos. No somos ego, somos conciencia. El ego es algo que en otras conferencias hemos explicado, en realidad en la parte de la evolución de la conciencia eh, se fue adaptando poco a poco por diferentes circunstancias a eso que es la conciencia, logrando posteriormente en base
a lo que sería la fornicación, dormir completamente y encarcelar esa conciencia, ¿no? Que es el ego, que son los yoes. Entonces, eh, cultivamos en nuestra vida íntima esa belleza interior, ¿no es cierto? Y ese cultivo de esa belleza interior, lo he dicho, tiene relación con la bella durmiente, con nuestra bella durmiente, que es la conciencia. Nosotros somos hermanos como conciencia, ¿cierto? Hijos de Dios, somos una chispa divina. Esa conciencia tiene que despertar en nosotros y tiene que desarrollarse en base a la vivencia de los 5 valores de la transformación de la conciencia que vamos a explicar más adelante al finalizar esta conferencia, que tiene relación con eso que es el matrimonio. Y religión, porque con la ciencia y con el arte que hemos explicado, pues llegamos a realmente el religare, es decir, volver a unirnos de donde hemos salido. Primeramente, la cristificación, el despertar de la conciencia, la cristificación y la unión definitiva en eso que es Dios, ¿no? Volvemos de donde hemos en otrora momento emanado, salido de allá, del cosmos de Atman. Bien, esta conferencia ha sido extractada de los libros Bodas Alquímicas y la Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, descritos por el maestro Om, Yowan's Om, el Sior, la máxima autoridad de la Orden Rosacruz Om. En primera instancia, hay que decir que en esta esfera azul, ¿no?, en este planeta Tierra, habitan solamente, en su gran mayoría, animales racionales, ¿no? Y los animales racionales, pues, eh, solamente ven desde 3 dimensiones, ¿no? Entonces podemos decir, los animales, que hay una diferenciación de 2 tipos, los animales racionales y los animales irracionales. Entonces los racionales elaboran conceptos, elaboran juicios, y los irracionales no, pues, no lo hacen. Eso en primera instancia. En segunda instancia, sobre todo para las personas que nos acompañan nuevas en esta conferencia, a quienes les damos la bienvenida nuevamente, tenemos que decir que los animales racionales están compuestos por materia, energía, ego y la conciencia dormida. Ya hemos explicado un poco aquello. Ahora, cuando hablamos del ego, estamos hablando de infinidad de yoes, ¿no?, que forman una legión de yoes. Todos estos yoes son malignos, son diablejos, son perjudiciales totalmente para el animal racional en sí, y no tiene nada que ver con lo divinal, es totalmente lo opuesto, ¿no? En realidad, cada uno de ellos eh, personifican los vicios, son criminales, borrachos, homosexuales, adúlteros, cínicos, fornicarios, hipócritas, ¿no? Y lo que en realidad digamos, le interesa a cada uno de estos yo es satisfacerse, llegar a gozar con lo que fueron o para lo que fueron creados, ¿no? Y precisamente la fornicación, porque sabemos que nosotros hemos venido al mundo por un acto de fornicación, precisamente la fornicación, la obscenidad, la lascivia, el erotismo degenerado, estas aberraciones sexuales son su alimento, ¿no? Y por ese alimento lucha desesperadamente este ego. Y ese yo de la lujuria, que en realidad es un yo que es cabeza de legión, es decir, que hay una legión dentro de esta legión, verdaderamente es la que lleva al animal racional a la fornicación. Y no le importa nada más sino vivir de la fornicación, porque lo hemos dicho, es el alimento primordial, fundamental, insustituible de eso que es el ego. Perdón. Entonces, decíamos que la fornicación, ¿qué es la fornicación? Es un acto voluntario o involuntario en el cual se derrama el semen. Y este semen, en realidad, nosotros en la Orden Rosacruz Om le denominamos como el enseminis, es decir, que es la simiente divina. Y todo fornicario, en realidad, todo fornicario no se identifica con Dios, más bien se identifica con el maligno, con el diablo bíblico, porque es fornicario y de principio a fin. Entonces, hablamos de la fornicación, hablamos de los animales racionales, hablamos del alimento de la del alimento del ego, que es la fornicación,
pero también nos vamos a referir un poco a lo que es la castidad, ¿no? Que es lo opuesto totalmente. Y la castidad, en cambio, ha sido enseñada por el Cristo, ¿no? El Cristo en realidad no comete fornicación, es casto. Es casto porque el enseminis es la materia, esa materia seminal que vive en sí mismo, en el Cristo, no es derrochada en la fornicación. Por eso el Cristo es casto, ¿no es cierto? En cambio, el discípulo del maligno es fornicario totalmente. Y lo hemos dicho y lo vamos a repetir, el ego y sus yoes manejan a la máquina humana, ¿verdad? Manejan todos los actos del animal racional. Y no solamente sus cuerpos, hemos dicho que el animal racional está compuesto por materia, energía y ego y conciencia también dormida, pero estos yoes manejan también no solamente el cuerpo físico, sino los cuerpos suprasensibles, que en realidad eso corresponde a lo que es la materia, ¿no? El cuerpo físico y también el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Entonces los yoes manejan todos estos cuerpos. Y realmente el maestro nos dice que el ego no sabe amar, ¿no es cierto? Sobre todo las personas que por primera vez escuchan esta conferencia y escuchan hablar de lo que se refiere el maestro Om Yoga Om en base a la enseñanza de la Orden Rosacruz Om sobre el matrimonio, debemos decir que el animal racional, el gusano intelectual, no sabe amar. Juran, ¿no? Juran amor, ¿no? Respeto y cualquier situación que no tiene nada que ver con el amor, ¿no es cierto? Incluso tenemos que decir también que solamente es el embrión de alma, esa conciencia despierta es la que sabe amar, ¿no es cierto? Ese budata es el que sabe amar. Un ser humano es el que sabe amar, porque para nosotros una persona o un aspirante que despierta conciencia se convierte en un verdadero ser humano. Y esa conciencia, esa unidad trínica, ¿no? Que es maravillosa, en realidad es quien puede amar y sabe amar. Sin embargo, ese Buddhata no puede despertar si el animal racional continúa con diferentes formas de fornicación, ¿no? Porque cada fornicación en el animal racional en realidad lo que hace es disminuirlo, porque la fornicación lo que hace es expulsar el enseminis que en realidad es, eh, es energía, energía solar. Entonces, cada fornicación lo convierte en un ser degenerado, en un ser totalmente, un ser débil, un ser enfermo, y aún así el ego solamente quiere seguir disfrutando de la lujuria, seguir disfrutando de las fornicaciones y no le importa en lo absoluto que ese cuerpo del animal racional se esté disminuyendo en todo sentido hasta llevarlo a la enfermedad y a una vejez prematura. Entonces, eh, con este preámbulo es necesario decir de que entre las parejas, ¿no es cierto? Entre las parejas que supuestamente se enamoran y que posteriormente llegan al matrimonio, en realidad no existe el amor. Y si al principio de la relación existiera por lo menos algo parecido a lo que es el amor en realidad, con la primera fornicación, nos dice el maestro, se hiere de muerte ese amor. Y posteriormente esa lujuria va creciendo monstruosamente y devora totalmente el cadáver del que un día, dice el maestro, fuese el amor. Eh, y eso es lo que hay en las parejas, ¿no? Todas las parejas de amantes, en realidad, lo que son es fornicarios, ¿no? Y totalmente van poco a poco degenerándose, pero a esa fornicación, en cambio, le llaman amor, ¿no? Y juran amor y dicen, te amo, te quiero más que nunca, ¿no es cierto? Y ya dijimos que el amor no existe en los animales racionales. Y más bien lo que se nota en estas parejas es las ganas terribles de fornicar, que lo confunden totalmente
con algo que no conoce, porque el animal racional no conoce en realidad lo que es el amor. Y ahí inmediatamente surgen pues diferentes ya obligaciones en la pareja, ¿no es cierto? Y llegan a lo que es el matrimonio. Y justamente el matrimonio, nos dice el maestro, que es una ficción jurídica religiosa que autoriza la vida común en pareja a objeto de que puedan fornicar en la intimidad conyugal, ¿no es cierto? Básicamente ese es el concepto o el objetivo del matrimonio. Y etimológicamente nos dice el maestro Om John Was Om, viene, la palabra matrimonio viene de dos vocablos latinos, matrix monium. ¿Qué significan estos vocablos? Significan carga para la matriz. Entonces, el maestro se pregunta a sí mismo, ¿será que las personas que se unen en matrimonio tienen la finalidad de la procreación? ¿No? O verdaderamente la finalidad y el objeto del matrimonio solamente es permitir la fornicación conyugal. Entonces, lo segundo, ¿verdad? Porque verdaderamente para poder realizar una procreación consciente, una pareja tiene que unirse en bodas, ¿no? Bodas alquímicas, que es totalmente lo opuesto a lo que sería el matrimonio, puesto que en las bodas, en la pareja, ¿cierto? Hombre y mujer tienen que realizar un proceso como aspirantes a la Orden Rosacruz OM, todo un proceso para poder llegar a eso que es las bodas. Y en ese momento que se unen en bodas, ya pueden realizar lo que es la castidad real, que es eh, la transmutación en pareja, ¿cierto? Y de esa forma, pues, unidos en bodas, transmutando esta transmutación alquímica, el arcano solar, es como pudieran regenerarse, despertar conciencia y poder ser, digamos, bendecidos con un hijo que no será un hijo de la fornicación, un hijo de la vida, sino un hijo de la castidad. Entonces hablábamos que el matrimonio es la autorización legal, eclesiástica para fornicar. Y en la actualidad, en esta sociedad que ya lastimosamente está degenerándose a pasos agigantados, ese mismo matrimonio ya se le otorga también a los homosexuales y a las lesbianas, ¿no? Y esta institución, contrato, costumbre, verdaderamente lo que hace es solamente cargar a la matriz, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa frase, parirás tus hijos con dolor. Y dentro ya de la pareja, dentro ya de la relación, se viven tragicomedias terribles. ¿Por qué? Porque ya no existe amor en realidad. No, con cada fornicación es todo lo contrario, la pareja se odia más. Y básicamente lo que hay es rencor, básicamente lo que hay es totalmente algo negativo en las parejas y se viven, digamos, soportando durante muchos años en esta, digamos, hipocresía que no tiene nada que ver con el amor verdadero, ¿no? Entonces, los esposos no saben de felicidad, no conocen la felicidad porque solamente conocen la satisfacción. Y por esa satisfacción, pues vienen también ambiciones, vienen sueños, entre comillas, caprichos, y a esos ideales, a esos caprichos les dice o afirman y lo relacionan con la felicidad, pero no tiene nada que ver la satisfacción con la felicidad, nos dice el maestro, ¿no? Eh, Porque básicamente esa felicidad, ¿no? En el mejor de los casos, si es un objetivo de la vida de un hombre, de una mujer, tiene que lucharse por esa felicidad, tiene que sacrificar algo por la felicidad. Y en realidad, estos esposos pues no sacrifican absolutamente nada. Solamente quieren la comodidad, quieren todo regalado, ¿no? Que les regalen algo y sueñan con ser feliz, ¿no? Sueñan con ser feliz. Y ese soñar, pues, no tiene nada que ver con el quiero ser feliz. Pero ellos creen ser felices, ¿no? Y la felicidad, nos dice el maestro, vive al margen de las satisfacciones, ¿no? Porque en realidad el precio de la satisfacción es el dolor. Y en las parejas
que son unidas en matrimonio o no, y que viven una vida licenciosa, que viven una vida de fornicaciones, ¿no es cierto? No existe la felicidad, existe el dolor. Y ese dolor trae consigo, nos dice el maestro, la resignación ante ese dolor. La resignación. ¿Y viene qué viene después? Viene después la debilidad, la enfermedad, el adulterio, sobre todo, ¿no? La miseria, el dolor, el hastío y la muerte. La fornicación solamente nos lleva a la decrepitud, a la enfermedad, a la vejez, ¿cierto? Y es decir, que no depende de la edad. No es que, digamos, el animal racional tiene que llegar totalmente envejecido por la edad, sino que tiene relación directa con su actividad sexual, ¿no? Con la fornicación. Entonces, la decrepitud en los viejos viene por la fornicación. Evidentemente nos dice el maestro que hay eh, varios maestros, venerables maestros de la logia blanca, Sanat Kumara, Babaji, ¿no? El cristificado hindú Krishna. Ellos soportaron sobre sus hombros el paso de los siglos, nos dice el maestro, sin ser tragados por la negra noche de la muerte. Y son jóvenes, jóvenes y felices, plenamente felices. ¿Por qué? Porque ellos vivieron y trascendieron la terrible batalla de la satisfacción, del placer, de la lujuria, de la fornicación. Y nos dice que se levantaron dueños y señores de sí mismos, reyes de la naturaleza y del cosmos, y en sus sagrados muslos ondea una blanca cinta de luz donde se lee en caracteres de fuego, Rey de reyes, señores de señores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos trascendieron su realidad, trascendieron digamos, su, su condición de animales racionales y se convirtieron en reyes y señores de sí mismos gracias a la energía sexual, ¿cierto? Gracias al ensímenis, gracias a la transmutación de la energía, gracias a la castidad en real. Entonces, esa batalla es la que tiene que darse en cada uno de los aspirantes y salir victoriosos ante la fornicación, ante la lujuria, porque solamente quien es dueño de sí mismo sabe lo que realmente es el amor, sabe amar, ¿no? Ahora, es importante decir también en esta etapa de la conferencia que el maestro John Ohm nos enseña que la sociedad es la extensión de la pareja humana, ¿no? Es decir, que eso que es la pareja unida en matrimonio es la sociedad. Entonces, ¿qué vemos? Una sociedad totalmente fornicaria, pasional, lujuriosa, obscena, pornoerótica, libidinosa, lasciva, y así es la sociedad, porque lo ha dicho el maestro, la sociedad es el reflejo de el matrimonio, de la pareja unida en matrimonio. Entonces, si realmente queremos una sociedad diferente, una sociedad de verdaderos seres humanos, debemos iniciar como individuos en nuestro trabajo íntimo de esa transformación íntima, de esa revolución de nuestra conciencia. Y para aquello tenemos que vivir incesantemente en la praxis, ¿no es cierto? Los 5 valores de esa transformación, los 5 valores de la Orden Rosacruz Om. Porque si no los transformamos como individuos, en realidad no vamos a desterrar eso que es el matrimonio de la faz de la tierra. Lo hemos dicho, el matrimonio en realidad es algo oscuro, es algo negro, es algo negativo para las personas. ¿Por qué? Repito, solamente autorizan la fornicación conyugal, ¿cierto? Entonces, tenemos que acercarnos a la Orden Rosacruz Om, tenemos que leer el libro Bodas Alquímicas. En este libro Bodas Alquímicas está la llave, está la enseñanza para poder trascender tanto individualmente como en pareja y llegar a las bodas. Y de esta forma trascender, transformar la sociedad en completo, la sociedad en general. Y de esa forma también poder escapar de nuestra cárcel psicológica, escapar de este planeta cárcel que en realidad se constituye este planeta Tierra y seguir en la perfección de las perfecciones y volver a nuestro Padre, a Dios, llenos de inocencia y de virtud, ¿cierto?
Entonces, la explicación de los 5 valores de la Orden Rosacruz-OM, que es básica en estas conferencias, la vamos a dar en este momento. Los valores de transformación de la conciencia son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Cada uno de ellos tiene que vivirse en la praxis, como hemos dicho, ¿no es cierto? El valor de la vida, lo hemos topado en esta conferencia, ¿no es cierto? Y tiene que ver justamente con derramar la simiente. Entonces, el valor de la vida eh, se refiere a la transmutación en cambio de la simiente divina. No tiene que el animal racional seguir envuelto en la fornicación, seguir dilapidando, botando esa energía de vida que más bien con las prácticas de transmutación sexual, ya sea unipolar, bipolar o la integral o arcano solar, es como puede utilizar esa energía solar, esa energía de vida, para poder en primera instancia despertar su conciencia, desarrollarla, pero también cristificar sus cuerpos. Entonces, el valor de la vida es la transformación de esa simiente, es la cristificación de nuestros cuerpos. Es un no a la fornicación, es un no a la manipulación de los yoes que conforman el ego y que tiene relación también, todos están unidos, todos tienen relación, los 5 valores, con el valor de la muerte. Esta muerte mística, que en realidad inicia con el autorrecuerdo y la autoobservación íntima. ¿De quién? De los yoes. Son estos elementos subjetivos que manejan a la máquina humana. Y en primera instancia detener esas expresiones de los yoes. Posteriormente ya, como lo hemos dicho en el valor de la vida, en la práctica del arcano solar, ya poder tener esa ígnea espada, ese poder ígneo de Kundalini, ese fuego sacro del Espíritu Santo para poder eliminar todos esos yoes y poder así cristificar nuestros cuerpos y encaminarnos hasta a la autorrealización íntima. El valor de la muerte, entonces, es la muerte mística, la muerte de los yoes que conforman el ego. El valor del amor, amar a la humanidad. Y para amar a la humanidad tenemos que amarnos a nosotros mismos primero, como conciencia, no como ego, no como personalidad. Y en realidad, este valor del amor es brindar la enseñanza, como lo estamos haciendo esta noche, ¿no? Tal cual nos las ha brindado a nosotros el maestro Om Yo One's Om. Brindar la enseñanza de la Orden Rosacruz Om a todo el que quiere emprender esta batalla, esta lucha, a todo el que quiera caminar por este camino estrecho, por este camino angosto, por este largo camino de la Orden Rosacruz Om, en esta batalla contra sí mismo, en esta batalla contra el mí mismo, que son los yoes, ¿cierto? Que en primera instancia estará plagada de dolor, pero trascendiendo ese dolor, vamos a llegar a la felicidad absoluta, vamos a llegar a eso que es el Padre, que es Dios. El valor de la libertad está la práctica de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Esta práctica la denominamos el IAUOM, y en realidad es cómo vamos a despertar nuestra conciencia. Pero no podríamos realizar esta práctica si no realizamos la práctica de los 5 valores, pero sobre todo el valor de la vida, porque el valor de la vida es esa energía para poder realizar la práctica de la libertad, la práctica de despertar nuestra conciencia. Y por último, el valor de la sabiduría, que es dejar que el Padre, que mora en secreto, cumpla su obra poniendo de nuestra parte nuestra vida entera. Es decir, este valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre que mora en secreto. Estos son los 5 valores de la revolución de la conciencia enseñados por la Orden Rosacruz Om en esta nueva conferencia titulada Desmitificando el matrimonio. Y hemos tratado de explicar lo nefasto y terrible que es el matrimonio en las parejas, lo nefasto y terrible que es la fornicación y vivir una vida expulsando, derramando la simiente divina, que solamente nos trae o les trae a las parejas la infelicidad, les trae el dolor, les trae insatisfacciones y pues básicamente terminan odiándose cada uno de ellos
por vivir y por matar eso que en una primera instancia pudo haberse denominado como algo parecido a lo que en realidad es el amor. Bien, hasta aquí la conferencia. Si ustedes tuvieran alguna pregunta que quieran realizarla, pueden abrir los micrófonos y yo, pues en la medida de mis posibilidades, poderles responder a su inquietud. Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por su pregunta. En realidad, el matrimonio fue creado justamente por la Iglesia Católica. En realidad, si ustedes, nos dice el maestro Om Yo-Wan Om, si ustedes pueden revisar un poco ese libro denominado Biblia, ahí en ese libro no hacen referencia a esto que es el matrimonio. Entonces, fue creado por los hombres. Es decir, este matrimonio no tiene nada que ver con leyes divinas, ¿no? Que esa es otra explicación que también se puede dar en base a esta conferencia del matrimonio. El matrimonio no tiene nada que ver con leyes divinas. Este contrato, costumbre, ¿no? Es totalmente negativo y ha sido creado justamente para la degeneración, ha sido creado justamente para, como lo dice el maestro en su libro, para la fornicación conyugal. Entonces no tiene nada que ver con una ley divina, ni tiene nada que ver con algo relacionado con eso que es Dios, no emana de eso que es Dios. Eso le podría contestar Amparo. Sí, efectivamente, cuando habla la Biblia de las bodas de Canaán, se refiere justamente a las bodas que llevó a cabo el Maestro Jesús el Cristo. Eh, es importante decir también que la única forma para poder, digamos, llegar a la maestría, podemos decir, la maestría de misterios mayores, y las demás maestrías que están en el libro La Iniciación, escrito por el maestro Om Yo-Wan Om, únicamente se pueden llegar a esos niveles mediante la unión del hombre y la mujer unidos en bodas. Entonces, los grandes maestros de la humanidad han sido o se han forjado como maestros de la humanidad, hombres y mujeres verdaderamente, hombres solares y mujeres solares, en base a bodas, bodas alquímicas, y en base al trabajo del arcano solar unidos en bodas. Es la única forma de poder librar esta batalla terrible contra esta costra que nosotros tenemos, que son los yoes que conforman el ego, y poder ir eliminándolos cada uno sin antes hacer una debida comprensión, una profunda comprensión de cada uno de esos yoes y posteriormente eliminándolos. Entonces, tiene relación a las bodas del Maestro Jesús el Cristo y es la única forma, reitero, de poder llegar a la autorrealización. Eso le podría contestar a Amparo. Así es, totalmente, ¿no? Totalmente. El matrimonio es un ritual totalmente negro, oscuro,
porque está, digamos, emanado de la oscuridad misma, ¿no? Ha sido un invento, ha sido una, digamos, una disposición de la Iglesia Católica que ha sido inventada solamente para poder degenerar a las parejas. En cambio, las bodas vienen de eso que es Dios. Las bodas vienen de la divinidad. Las bodas es algo totalmente que eh, conocen lo que es la logia blanca, lo que es la Orden Rosacruz-Om. Entonces, todos los aspirantes que quisieran eh, iniciar en esta grande batalla en contra del ego y sus yoes, tiene que iniciarse en las bodas. El maestro nos dice que en realidad el despertar de la conciencia eh, puede llegar en un aspirante que no esté unido en bodas, ¿no? Es decir, podría despertar conciencia un aspirante que esté realizando la transmutación sexual unipolar, por ejemplo, y puede llegar al despertar de la conciencia, pero ya llegar a las iniciaciones, sobre todo las iniciaciones de misterios mayores, por poner un ejemplo, es necesario estar unidos en bodas, varón y varona, para poder llegar a despertar a Devi Kundalini. Eso le podría contestar. Gracias por la pregunta. Claro que sí. Bueno, en realidad la politiquería es la degeneración de la política. Entonces, si nosotros unimos al politiquero, lo relacionamos con una unión en un matrimonio, quiere decir que ese politiquero no se gobierna a sí mismo. El gobierno de sí mismo se traduce en la Orden Rosacruz-Om como una persona casta, una persona que en realidad no fornica. El gobierno de sí mismo, una parte de aquello, cuando nos referimos al gobierno de sí mismo, es una persona casta. Entonces, un político en realidad es religioso también, ¿no? Es religioso. ¿Por qué? Porque la religión, lo hemos dicho en un principio, es el religare en realidad, ¿no? Es la unión con el Padre. Entonces, todo político es religioso. Y no puede haber un político si está unido en matrimonio o si tiene una vida licenciosa de fornicario. Gracias a usted por las preguntas. Aquí en el chat hay una pregunta: ¿cómo hacer que mujeres fuera de la orden entiendan que el matrimonio es dañino, ya que hay mucha ilusión acerca del tema? Sí, es interesante la pregunta, sobre todo que viene desde la realidad de las parejas. Esa realidad que viven las parejas íntimamente, ya sea el hombre y la mujer, saben, conocen que el matrimonio en realidad o dentro del matrimonio se vive la infelicidad total, ¿no? Entonces, se vive una especie de hipocresía, una especie de no reconocer la realidad, ¿no? De no reconocer la realidad. Y justamente en otra conferencia vamos a hablar sobre las bases del matrimonio, y justamente la respuesta está ahí en las bases del matrimonio. Se vive solamente para poder, dentro del matrimonio, en una especie de aguantar al otro, ¿cierto? Soportar al otro. ¿Para qué? Para poder tener una cierta tranquilidad económica, para poder tener algo, en el caso de las mujeres, algo de cuidado, y una serie de situaciones que se manejan en las parejas que no tiene nada que ver con la felicidad ni tiene nada que ver con el amor, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, la respuesta sería: las mujeres, en realidad, conocen de que se vive mucha infelicidad en el matrimonio por diferentes razones. Entonces, lo que deberían hacer, básicamente, aquellas que quieren trascender esa infelicidad, es llenarse de valentía e ingresar a la Orden Rosacruz Om y leer los libros escritos por el maestro Om Yogo Wans Om y cambiar su realidad, ¿verdad? Es decir,
querer cambiar su realidad, no quisiera cambiar su realidad. Es importante hacer esa diferencia entre el quisiera y el quiero, ¿no? Eh, y solamente se puede hacer en base a valentía. Entonces la mujer tiene que ser valiente, tiene que enfrentar su realidad, tiene que llenarse de optimismo, de valor, trascender esa realidad lacerante en base a la castidad, a la enseñanza de la Orden Rosacruz. Y estoy seguro que muchas mujeres que entiendan el mensaje que nos brinda la enseñanza de la Orden Rosacruz y que vivan en castidad, van a sentir mucha felicidad, porque aunque estén solas viviendo, no van a necesitar, no van a necesitar de una pareja para ser felices, porque el matrimonio es infelicidad total, total, ¿no? Entonces, eso le podría contestar a Beatriz. Claro, hay mucha ilusión en base al tema del matrimonio. Hay mucha ilusión que es fomentada también por la sociedad, ¿no? Que es fomentada por los padres, que es fomentada por las amistades, ¿no? Pero no es más que ilusión. Ya lo dice el maestro, en la primera fornicación ya le dan una puñalada certera a eso que podría llamarse un poco amor en la relación y con las demás fornicaciones pues se pierde totalmente ya el respeto, se pierde totalmente, bueno, toda consideración, se pierde totalmente cualquier situación que en realidad les haya unido en primera instancia y terminan básicamente odiándose a sí mismo y al otro también. Entonces, es un tema que la Orden Rosacruz tiene que, mediante estas conferencias, explicar a todas las parejas unidas en matrimonio para que puedan no, digamos, en primera instancia, rechazar estas palabras, sino más bien entenderlas, comprenderlas y participar como aspirantes de la Orden Rosacruz de la enseñanza, de las prácticas y un día tal vez ya consagrados en la Orden Rosacruz poder iniciar, ingresar en eso que son las bodas, ¿no? Y ahí pues recién en bodas es como pueden ya enamorarse esa pareja, recién en bodas, practicando el arcano solar. Eso le podría contestar a Beatriz. Gracias por la pregunta. Gracias a usted. Bien, si no hay ninguna otra consulta, si no hay ninguna otra inquietud, podemos dar por terminada esta conferencia, agradeciéndoles a ustedes por la presencia e invitarles también a las demás conferencias que brinda la Orden Rosacruz por este medio del Star Meeting, también por el Zoom y en las diferentes transmisiones que se hacen por el Facebook, que pueden ustedes también revisar en la página conferencias online de la Orden Rosacruz para que puedan revisar los diferentes horarios y los diferentes temas que se brindan todas las semanas en varios horarios en el día de la enseñanza de la Orden Rosacruz. Sin más, pues, una buena noche para todos y adelante en la enseñanza.